esta función. Ay, Caloma. Oh, Dios mío. Hoy va a ser algo profundo. No sé, para aquellos que toman nota, que comiencen a tomar nota, allá abajo tenemos... Sí, allá abajo tenemos unas cuantas libretas, bolis, resaltadores, si quieren comenzar a tomar nota, porque es medio mensaje, medio estudio bíblico. ¿Vale? Porque hablar del Espíritu Santo no se puede hacer por encima. Esto es profundo. Ay, Dios. Vale, siguiente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Conocemos lo que vemos, conocemos lo tangible, lo palpable. Esto es exactamente lo que estudia la física. Pero ¿qué dice la ciencia más allá? ¿Será que algunos de nosotros queremos explicar aquello que es invisible? Sin embargo, ¿qué dice? Siguiente. ¿Qué dice la... Te ayudo. Aquí. Vale, el día de hoy, guiada por el Espíritu Santo, vamos a ver estos temas. ¿Qué dice la ciencia de lo intangible? ¿Cuál es el recorrido de ese Espíritu Santo? ¿Quiénes? Las manifestaciones como lengua de fuego. ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo obra? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo conocer mí o mis dones? ¿Cómo se desarrollan y se controlan? ¿Y cuáles son los errores, confusiones y tabús en otras denominaciones? ¿Qué impide el mover del Espíritu Santo en mí? ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo en este tiempo? Entonces, siguiente. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice ahorita la física cuántica? Pues ellos dicen que todo aquello que se puede medir, sea invisible o minúsculo, casi imperceptible a la vista, tiene un porqué. La física cuántica estudia lo invisible y específicamente se centra en la energía. Sabemos que la energía es esa capacidad que tiene algo de transformar, de impactar, de manifestarse, de presentar un patrón o comportamiento. Eso es lo que ellos dicen que es una energía, ¿no? Y ellos dicen que estudia la materia en su estado tan mínimo y la frecuencia de lo que emana esa energía. Entonces hay una relación entre una materia, porque esa materia no es muerta, ya que emite frecuencia. ¿En forma de qué? En forma de vibraciones. Y las vibraciones, las frecuencias, tienen la capacidad de manipular, controlar, de desarrollar, incluso de crear. Eso es lo que dice la física cuántica. Si la física cuántica puede explicar aquello que viene de la eternidad y que es invisible a nuestros ojos, cuanto más nosotros que tenemos aquello que vino de lo invisible y se manifestó en nuestras vidas. En Romanos 1:19 dice lo siguiente. En Romanos 1:19 dice así: porque lo que Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas de modo que son inexcusables. Aquí tengo otro en Filipenses 2:13 que dice: porque Dios es el que produce así en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué acontece con estos dos verbos? Produce y hacer. Vienen del mismo origen griego que es energeos, energía, que es exactamente lo que la física cuántica está explicando. Sin embargo, Pablo aquí nos está describiendo con una profundidad y un entendimiento que solamente podía ser de Dios y de lo eterno. Energeo significa operar y obrar de manera activa y eficiente. Una cosa que viene de lo invisible y viene sin propósito y sin causa no existe, porque todo lo que conocemos, aunque sea invisible o visible, tiene un propósito y tiene un porqué. En Génesis, en energía también significa hacer poderoso y manifestarse. O sea que en nosotros el Espíritu Santo funciona aquel que es poderoso en nosotros y nos da poder para vencer el mal y todas las cosas que le voy a explicar ahora. En Génesis 1:1-3, creo que es el siguiente, dice así: en principio creó Dios
creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. La única manera de nosotros poder explicar este versículo es si lo basamos en que por cada hecho, por cada consecuencia hay una causa. Todo está conectado aquí. Siguiente. ¿Quién o qué es? Aquí tenemos dos recopilaciones bíblicas. Tenemos Salmos 51:11, los Salmos de David, y 2 de Corintios 3:17. Cuando hablamos de espíritu, en el griego sería neuma, en el hebreo sería ruach. Todos han escuchado el ruach. En Salmos 51:11 dice David, no me quites, oh Dios, tu santo espíritu, tu ruach hakodesh. Y tenemos en 2 de Corintios 3:17, tenemos, ahora bien, el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto no es meramente una energía, una cosa que obra así a lo loco, no. Tiene un propósito, es eficiente, va encauzado a nuestro propósito y a nuestro beneficio. ¿Y quién es el Señor sino Dios? El Espíritu. ¿Qué significa el Espíritu? Siguiente. Entonces, el Espíritu, Ruach, que es lo primero que aparece en Génesis, significa viento, espíritu, aliento de vida. Hakodesh, la presencia misma de Dios, corriente de aire, respiración, espíritu y alma racional, que es sobrehumano. Entonces, solamente viendo estas cosas vemos que no es meramente una energía, no es meramente algo que va flotando así, sino que va más allá y viene del Eterno, que es Dios. En Gálatas 5:25 dice, si el Espíritu da vida, andemos guiados por el Espíritu. Hemos recibido vida de Él. Siguiente. El Espíritu Santo, según Mateo 28:19, comparte la misma esencia y el mismo poder. ¿De quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no, no había sido escrito en esa misma línea, para hacer referencia a que todos obran en armonía y en ellos hay unión. Siguiente. ¿Cuál fue su recorrido? Aquí tenemos el recorrido del Espíritu Santo, desde la creación de la tierra, según lo que dice la cosmología hebrea, que Él estuvo presente en la creación de la tierra, porque Él se cernía sobre la tierra, y desde ahí comenzó la creación del hombre, cuando sopló aliento de vida, Ruach, sopló de sus fosas nasales, sopló vida, hizo que el hombre fuera ser viviente, y lo creó del barro. Luego comenzó en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a manifestarse a los profetas. Luego pasó su presencia al arca de alianza o de pacto, creada por Moisés, y en la vida de Jesús, tanto en su concepción, tanto en su bautismo, cuando descendió como paloma, tanto en su ministerio y en su en su muerte y su resurrección, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de Dios, lo levantó de los muertos y él estuvo toda su vida con ese Espíritu. Luego pasó el día de Pentecostés, que se repartieron lenguas como de fuego, y él hasta el día de hoy está en nosotros, en el cuerpo de Cristo. Amén. Siguiente. En el día de Pentecostés hay varias formas de ver esta manifestación. En Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, no solamente unidos, sino también revueltos. Estaban revueltos en unanimidad de mente, en propósito, había armonía. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento, otra vez tenemos el mismo término, impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Siguiente. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, y se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Entonces la energía tiene voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad.
aquí tenemos la palabra siguiente, Pentecostes, que aquí tenemos que tomar dos puntos, del griego y del hebreo, porque Pentecostés significa el día 50 después de la Pascua, que es Nun en hebreo, y esto, el 50, tiene un valor numérico en la geometría hebrea que significa ser llenos completamente, hasta rebosar. Este es el número 50, y también significa libertad, redención, significa llenarse completamente un espacio, como anegarse un barco dentro de las aguas, y en tiempo significa llegar a tiempo, y es un verbo pasivo, porque nosotros no lo causamos, Él es el que lo causa. También significa cumplir, llegar, llenar y ser hechos plenos. Todo esto lo encausa este número 50, que fue cuando se manifestó el Espíritu Santo, ya que Él nos hace pleno y nos fue dado como un regalo a todos nosotros. Y como esa garantía, ese sello de salvación, según Efesios 4:3. En Colosenses 2:9 al 10 dice: porque en Jesús vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En este versículo vemos que el Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu de Dios, y es el Espíritu que tenemos ahora. Siguiente, ¿cómo conocerlo? Lo podemos conocer en humillación de corazón, atento a su voz y palabra, y en intimidad. No sé si alguien me puede leer Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Vean que dice aquí espíritu. Cuando dice espíritu con minúsculas se refiere al alma del ser humano. Quebrantado, es decir, humillado en humildad, triturado, arrepentido, consciente de nuestra naturaleza, y contrito y humillado. Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Primera de Reyes, que es uno de mis versículos favoritos, que dice: y su voz, lo estoy resumiendo, y su voz es apacible, y su presencia poderosa, y mueve todo alrededor. Cuando se manifestó Elías, y Elías se puso enfrente de la montaña, y vino un terremoto, un viento, unos estruendos, pero aunque Dios hacía que se moviera todo, Dios no estaba ahí. Dios estaba en el susurro apacible, en intimidad. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, esto aquí nos dice que sin la comunión del Espíritu Santo de una manera genuina es imposible tener una vida como la tuvo Jesús. Porque ya que esto viene de lo invisible, de lo eterno, nosotros no podemos caminar una vida en la que pretendamos que este camino es natural y lógico. Porque si viene de lo invisible, si viene del eterno, entonces nosotros tenemos que caminar con este espíritu igual que lo hizo Jesucristo. Lo que comenzó por gracia no puede terminar en la carne. Lo que comenzó en el espíritu no puede terminar en la ley. Porque alguien conociendo esta gracia, este poder del Espíritu Santo y este amor del Espíritu Santo tan grande, no puede venir después diciendo que la ley es lo que da el orden, cuando sabemos que Cristo fue el único que cumplió la ley. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la carne? ¿Qué es nuestra naturaleza? En nuestra naturaleza están los actos rudimentarios y cotidianos, o la religión que Jehová, Yahweh, aborrece. Sin esta comunión y su presencia en el cuerpo de Cristo, la iglesia se convierte meramente en una reunión, en un club social, faltándole la presencia misma de Dios. Ruach HaKodesh, sin su hermosura, poder y majestuosidad,
todo se convierte en monotonía y nos autoengañamos de que podemos controlarlo todo y que no lo necesitamos. Dependemos de Él en todo, porque venir a Dios es espiritual y fue planeado en lo eterno, manifiesto en nuestras vidas por su bondad solamente los que creen a Jesús. ¿Cómo obra? Siguiente. De maneras innumerables. Si alguien viene y me dice, yo puedo meter al Espíritu Santo o a Dios en una cajita, están muy equivocados. Yo creo que el Espíritu Santo obra así, yo creo que el Espíritu Santo obra asado, es una mentira del diablo, porque de Él, del Espíritu de Dios, Él es un ser creativo. Entonces, Él va más allá de nuestro intelecto, va más allá de lo que podemos pensar. Y Él obra de distintas maneras con el propósito de glorificar a Dios, de testificar de Jesús, de convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia, y nos guía a toda verdad. Hay veces que nosotros, por ejemplo yo que nací en el Evangelio, a veces uno mismo puede confundirse con lo que es verdad y con lo que no es verdad, basado en lógica, pero solamente el Espíritu Santo nos puede decir, esto es correcto, esto es falso. Y eso lo podemos sentir si tenemos sensibilidad al Espíritu Santo. Si no tenemos sensibilidad, no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira. Parácletos. Siguiente. Vamos con este término parácletos o paracletos o paraclitos. Originalmente, este término deriva del ámbito jurídico. Una persona que está frente al tribunal y está siendo culpable y quiere expresarse o defenderse, llega a un punto que ya no sabe cómo defenderse porque sabe que es culpable. Y ahí, en ese momento, esa persona que está frente al juez mira alrededor, entre la audiencia, a alguien familiar que lo pueda ayudar. Y ahí sale el paracletos, para defender y para mediar. Este término se deriva de ese ámbito jurídico. Y paracletos no solamente significa el consolador, significa también misericordia sin límites. En el griego significa aquel que está junto a uno, aquel que llama, aquel que consuela. Entonces, no es solamente una esencia vaga de algo que flota, sino que posee personalidad y es la misma presencia de Dios. Por lo tanto, no es solo energía, todo lo que hace tiene un propósito. ¿Cuáles son sus facultades? Siguiente, ¿cuáles son sus facultades? Porque si estamos hablando de que Él hace todas estas cosas, quiere decir que tiene una personalidad. En Romanos 12:1, anterior. Romanos 12:1, perdón. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, sagrado, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. ¿Hasta qué punto nosotros podemos tener un culto racional conociendo al Espíritu Santo? Aquí no estamos basados en lógica humana, porque esto no es humano. Para poder mostrar nuestra vida en un sacrificio vivo, tenemos que tener una mente renovada por el Espíritu Santo. Porque alguien aquí, por ejemplo, me va a decir, ay, el Espíritu Santo debería obrar de esta manera y todos deberían estar calladitos. Mentira. Porque el Espíritu Santo obra a veces de manera espontánea, pero organizada. El Espíritu Santo no se basa en los rudimentos sociales ni en los rudimentos morales. Él se basa en su eterna voluntad y Él hace lo que Él quiere. Aquí tenemos que en Romanos 12, Él habla que el culto significa servicio, adoración y oficio. Y lo racional de Pablo no es lo racional del mundo, sino la lógica basada en el conocimiento de la verdad. No es ni moralista, ni legalista, ni religioso, sino basado en la mente renovada, en la palabra de Dios, mediante la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestro servicio a Dios? No podemos darle a nada a Él que Él necesite, porque Él no necesita nada. Es beneficioso para nosotros que tengamos conciencia del reino y actuar y caminar y vivir como lo dice la palabra, porque este es nuestro culto racional, es vivir según la voluntad de Dios
Y Él mismo produce, otra vez el término energeos, que nos da poder para querer hacer esto, porque ningún ser humano quiere hacer la voluntad de Dios, solamente aquellos que son atraídos al Padre mediante Jesús. Y Él mismo produce esto en nosotros, de forma que diligente, porque el culto también viene intersectando la diligencia y el oficio como algo que tenemos que hacer, no como trabajo, sino porque lo amamos a Él y es beneficioso para nosotros. Nosotros somos esa ofrenda, nosotros. Siguiente, por favor. Yo creo que ahí se saltó una. Las facultades del Espíritu Santo, sus atributos divinos y voluntad, creo que está para atrás. Echa para atrás. ¿Para atrás? Ajá, sí. Él habla. Él nos ayuda en la debilidad. Él ora por nosotros. Da órdenes a los que sirven a Jesús. Llama a las personas a la obra. Él fortalece a los creyentes. Se entristece, produce el fruto del Espíritu. Yo he experimentado personalmente como el Espíritu Santo ha creado náusea dentro de mí cuando yo veo la maldad a su punto máximo. Él tiene personalidad y tenemos que saber reconocerlo y como no entristecerlo. Vale, siguiente. ¿Cómo conocer mi don? El mismo Espíritu manifiesta diversidad de dones, operaciones, ministerios y manifestaciones, según lo que dice 1 Corintios 12. Dones, ¿por qué? Porque es una dádiva y regalo de Dios, facultad sobrenatural, humana y espiritual. Diversidad de operaciones, maneras como obrar, cuáles son sus distintos efectos de manera activa y eficiente. Ministerios, en la distribución de la iglesia, en el servicio, en la ayuda unos con otros. Y manifestaciones como exhibiciones de su poder. Todo esto para provecho del cuerpo de Cristo, para soportar puntos unánimes. Todo lo que Él hace, Él es para edificación. Solo a través del Espíritu Santo podemos cumplir nuestro propósito en la tierra. Solo a través del Espíritu Santo. En humildad, porque Dios no exalta al ego y lo destruye todo porque es para gloria de Dios. Romanos 12, 6, 8 habla de lo siguiente. En 1 Corintios 12, 6. Si ahora, mis hermanos, si alguien de ustedes no sabe su don o sus dones, es momento de pedirle confirmación al Espíritu Santo para que dé esa claridad. No solamente para saber cuáles son, sino también para saber desarrollarlos, controlarlos según la verdad. En Romanos 16, 8, a mí me parece muy interesante que él hable primeramente de la profecía. La profecía es una predicción de algo que va a acontecer basado en la Biblia, en el amor de Dios o de otra índole. Pero todo está basado en el conocimiento de la verdad y depende de la medida de fe. También tenemos el servicio, la enseñanza, la exhortación, la generosidad, la compasión y misericordia. La palabra de sabiduría, o sea, saber aplicar, palabra de conocimiento, saber información de la verdad, la fe. Y aquí la fe, me gustó mucho este enfoque que le dieron a la fe, que es el siguiente. La fe es la capacidad o la habilidad de poner en práctica lo que tú ya sabes del Señor que puede hacer. Entonces es esa facultad que Dios nos da de aplicar su palabra en obediencia, en confianza a Él. Y esa habilidad de tomar la verdad y ponerla en acción. Sanidades ilimitadas. O sea, si la persona tiene don de sanidad, puede sanar cualquier enfermedad, cualquiera. Milagros, prodigio portentoso, sobre el cielo, cayó la lluvia, se apagó la lluvia. O sea, profecía, discernimiento de espíritu para saber si son espíritus de Dios o no. ¿Qué son esos espíritus? Hay personas que tenían profecía, discernimiento de espíritu para saber si son espíritus de Dios o no. ¿Qué son esos espíritus? Hay personas que teniendo este don del Espíritu Santo pueden ver a alguien, incluso una foto, un video, y dicen, este tipo tiene lesión, este tipo tiene tal, porque es el mismo Espíritu Santo que te da ese discernimiento. Hay diversos géneros de lengua, hay personas que pueden hablar chino, cantonés, griego, hebreo, pero también hablan lenguas divinas. Y la interpretación de lenguas, que es lo que pasó en el día de Pentecostés, que ellos hablando entendían otras lenguas y viceversa, pero los que estaban afuera decían, están borrachos y están locos.
pero era porque el Espíritu Santo los había llenado tanto que parecía que fueran borrachos, y es porque Él llena completamente. Siguiente. ¿Cómo se desarrolla y se controlan los dones? ¿Cómo se desarrolla? No se desarrollan. El Espíritu Santo te los da en perfecto estado. A ti te toca, con su ayuda, saber cómo opera ese don. El Espíritu Santo nos los da conforme a su voluntad. Yo recuerdo que cuando yo tenía como 15, yo decía, Señor, yo quiero tener muchos dones. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Me los dio. Pero ¿qué pasa? Hay que saber desarrollarlos todos. Porque como la parábola de los talentos, ¿qué hiciste con el talento que te di? Entonces, ¿cómo se controla? Teniendo guía directa del Espíritu Santo, llevando cautiva la carne a la obediencia a Cristo. Y aquí es muy importante saber diferenciar entre la carne y el espíritu. Porque hay veces que estamos mezclando la carne con el espíritu y de repente una profecía se intercepta fácilmente. En lugar de ser esa profecía directamente de Dios, viene y se intercepta nuestra carne y cambia parte de la profecía. Es muy importante saber reconocer quién está obrando. El Espíritu Santo en mi mente soy yo, el Satanás, eso lo voy a explicar más adelante. Siguiente. Aquí vamos con los errores y las confusiones y tabús. Yo personalmente creo que el Señor, desde Antioquía, que se les fue dado ese término a los cristianos como de manera despectiva, no creo que el Señor nos quiera llamar cristianos, sino hijos de Dios, sus discípulos, que ese término sí existe en la Biblia. Y como hay tantas maneras de ver la Biblia, porque Satanás sabe la Biblia también y nos puede confundir, y nuestra carnalidad sigue interceptando la obra de Dios, y por esa causa hay demasiados errores y tabúes que todas estas denominaciones están experimentando y se están rebelando contra la presencia del Espíritu Santo. Y lo voy a leer. Dice, ¿qué dicen los pentecostales y algunos evangélicos? Ellos están contra la manifestación espontánea y pública de dones como profecía, sanidad y lenguas. Consideran exageradas y antibíblicas estas manifestaciones y tienen la creencia de la manifestación activa y visible solamente en el creyente, no de manera pública. Algunos bautistas y calvinistas dicen que ellos van contra las manifestaciones emocionales, es decir, por ejemplo, que tú estás viendo una visión y comienzas a llorar, no vale, porque estás llorando, porque estás riendo, y eso no tiene que ser así, y te cortan. Porque dicen que es un énfasis excesivo en ese don. Ellos están en contra de hablar en lenguas y lo consideran antibíblico. Los católicos y ortodoxos tienen tabúes contra el Espíritu Santo porque si no están dentro de los ritos sacramentales y la liturgia establecidas, no lo toman en cuenta, solamente lo toman en cuenta como esa paloma. Las manifestaciones son vistas solo a través de los sacramentos, la tradición, los santos, y no se priorizan los dones carismáticos. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Niegan la enseñanza de que el Espíritu Santo viene de Dios. Pero sí hay un poder activo, algo que flota, y no tienen un concepto de la manifestación de ese espíritu en las personas. Lo rechazan completamente. ¿Qué dicen los mormones? Distinguen entre la influencia y el don, que se recibe en el bautismo y la confirmación. Algo bien vano, pero enfatiza que es solamente una experiencia personal y no pública, ni conjunta, ni digna del cuerpo de Cristo. ¿Qué impide, siguiente, qué impide este mover, este Espíritu Santo en mí y en la iglesia? La religión, principalmente. El miedo, ya sea el miedo a lo desconocido o el miedo satánico. La necesidad de control, el legalismo y moralismo en mí o en la iglesia. La ansiedad social, ¿qué dirán? De mí si hablo así, me van a mirar, soy una loca. Esa necesidad de juzgar y criticar. Uy, si este tipo está hablando en lengua, está hablando raro. Entonces cuando el Espíritu Santo te quiere usar a ti, tú dices, no, me van a juzgar, porque tú juzgas. Perfeccionismo. Una persona que es perfeccionista, no, yo tengo que ser perfecta para la obra del Señor y tal, y al final no termina cumpliendo su propósito porque nunca va a ser perfecta. No saber diferenciar mi yo del Espíritu Santo. Sentirse menos, más autoestima. Mi papá dijo que no servía para nada, entonces yo no voy a ser usada conforme al Espíritu Santo porque yo no valgo para nada. ¿Y quién te dio el valor que tú tienes, sino el Espíritu Santo? Traumas del pasado, cárceles espirituales, no estar humillado a Dios, no querer ser usado por Dios, duda, falta de fe y no conocer.
Siguiente, Satanás siempre impedirá esto en nuestras vidas y en la iglesia. ¿A través de qué? Va a pensar, ay, estás adivinando. Uy, tengo espíritu de adivinación. Hombre, si tú no sabes distinguir entre la carne y tu espíritu, yo, por si acaso, yo reprendo y yo renuncio a tu espíritu de adivinación y toda obra de puerta de Satanás está cerrada en mi vida y toda duda que Satanás esté metiendo en mi vida por causa del don que Dios me ha dado, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Satanás lo menos que quiere es que la misma esencia de Dios esté obrando a plenitud en nuestras vidas y en la iglesia. Y va a pensar, nos va a hacer creer que estamos hablando de lenguas demoníacas o de la carne, que estamos tratando de manipular y que tenemos hechicería de la carne. Hay que saber reconocer todas estas cosas. Y aquí llegamos al tema que me gusta. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en este tiempo? Siguiente. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? Estamos en los días finales. Ya se abrieron los sellos. Ya estamos en cuenta regresiva. No podemos vencer al mal viviendo en la carne, sino viviendo en el Espíritu. La sobrenaturalidad de Dios en mí, que es el Espíritu Santo, nos va a ayudar a vivir y ver como Dios nos ve. Así somos nosotros, estos guerreros que tenemos visión de águila porque nos da Cristo, nos da el Espíritu Santo. Nos fortalece porque el Espíritu Santo nos fortalece, nos afila la espada de la palabra, tenemos el corazón lleno de ese espíritu, de ese aceite, ¿no? Y tenemos el poder para vencer el mal en nosotros y en nuestras familias. Tenemos ese espíritu de valentía como oraron para poder predicar con denuedo y también sanar, que se manifestara su sobrenaturalidad. Tenemos al Paráclitos, que cuando estemos siendo entregados entre las sinagogas, Él va a colocar palabras correctas en nosotros y nos ayuda a cumplir el propósito. Lucas 4:18 dice así: Él está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año bueno, agradable del Señor. El Espíritu Santo, sí, lo podemos entender como paloma, como fuego, como aceite, como vino, como aire, como agua. Él se manifiesta como Él quiere, pero de nosotros depende conocerlo. Mis hermanos, vamos a levantar una oración sobre este tema, porque esta iglesia, el Señor va a capacitar, a desarrollar los dones para cumplir el propósito, porque ciertamente si no cumplimos el propósito somos personas vacías, vamos a estar siempre tristes, y el Señor quiere que estemos plenos en Él. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este día yo te pido que te manifiestes, que confirmes los dones que tú les has entregado a tu iglesia, que traigas claridad en el propósito. Yo te pido que derrumbes todo punto ciego, que saques a las personas de la cárcel y las libertes, que traigas seguridad y claridad en tu obrar en sus vidas y llénanos por completo, Padre Celestial. Espíritu Santo, tú eres todo, tú nos llenas, tú nos haces plenos. Yo te pido que nos hagas sensible a tu voz, que quites todos los tapones espirituales, todos esos conocimientos erróneos de nuestra mente, estructuras de nuestra mente sean destruidas en nuestro corazón, Padre Santo. Yo te pido que la carne no